Ya estamos de regreso en 21 Noticias y le cuento que hasta el próximo 4 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, por supuesto en el Zócalo capitalino, se lleva a cabo una fiesta en donde recordamos nuestras tradiciones prehispánicas. Terapia con cuarzos, limpias, curación con rosas, lectura de maíz, quiropraxia inca, entre otras, es lo que se puede encontrar en la tercera fiesta de las culturas indígenas en el Zócalo capitalino. Todas las prácticas se realizan en el área de medicina tradicional, en donde curanderas, sobadores, hueseros, hierberos ofrecen sus servicios. Al hacer alineación, la energía corre y se sienten mejor. Las personas, a veces solamente con la alineación de la columna se corrigen los hombros o las rodillas o hasta la misma ciática que le llaman, porque a veces no es una ciática verdadera, sino es falsa, y con esta técnica se puede corregir eso. Con esto se pretende dar a conocer los saberes indígenas en relación a la salud mental y física sin la necesidad de ingerir algún medicamento. Yo creo que ahora el exceso abuso de tanto fármaco nos ha llevado a otros problemas como son gastritis, colitis, y el problema yo siento que nada más lo acallan, pero no lo resuelven. Y una alineación de columna creo que sí es básico para que te libere todo el sistema nervioso, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, pues conservar esto, preservar todas estas tradiciones, por supuesto que es muy importante. De igual forma se pueden adquirir productos como jabones, plantas, pomadas, té, jarabes y licores medicinales. La feria estará abierta hasta el 4 de septiembre en un horario de 10 a 20 horas en la plancha del Zócalo capitalino. La entrada es libre. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Bien, y para profundizar sobre este encuentro multicultural y todas las actividades que se ofrece, saludo con muchísimo gusto a la licenciada Natalia Gavallet, quien es directora del Museo Nacional de la Revolución y vocera de este proyecto de la Fiesta de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Platícanos acerca de esta fiesta. ¿Qué significa esta fiesta? ¿Por qué es una fiesta? Bueno, esta fiesta tiene como objetivo visibilizar a las comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México, además de los pueblos y barrios originarios. En esta fiesta suceden muchísimas cosas, como ustedes vieron, medicina tradicional, pero también es muy importante todo el área de expresión cultural, digamos, música, danza, poesía en lengua indígena. Tenemos cerca de 5 recitales de diferentes poetas que hablan o mije, o zapoteco, o náhuatl, en fin. Y la otra parte muy importante para nosotros como organizadores es el área de conferencias. ¿Por qué? Porque en esta damos al público que no solo hay, esta expoventa de artesanías, de medicina tradicional, de productos, sino también compartimos, digamos, los saberes, tanto de los propios indígenas, de intelectuales indígenas, como de especialistas en estos temas. Es la tercera edición ya de este evento. ¿Cómo ha respondido la gente? Porque yo creo que aquí lo más importante es la inclusión, ¿no? Entre pueblos, entre nuestras mismas tradiciones, y no solamente de nuestro país, sino también fuera de él. Justamente por eso este año invitamos al Ecuador como país invitado, y esta selección fue muy específica por el proceso constituyente que tuvieron. Tienen una de las constituciones más progresistas del continente en cuanto a los temas indígenas, en cuanto a derecho indígena, y por eso quisimos conocer su experiencia para enriquecer el proceso constituyente de la Ciudad de México, y que en este año, que es el tema en el que estamos trabajando desde muchas áreas, tanto de gobierno como académicas, como de sociedad civil, el tema de los derechos indígenas estén incluidos en nuestra nueva Constitución. También por eso invitamos al pueblo originario de la Ciudad de México, es San Pedro Tláhuac, porque tiene toda esta parte de conocimiento indígena, sobre todo enfocado a temas de biodiversidad, ¿no? Tienen toda esta zona lagunera, las tradiciones de las chinampas, las ciénegas, con una biodiversidad que no solo nutren a la Ciudad de México de agua, hay una cantidad de aves impresionantes, sino también de hortalizas, de cosas de cerámica, en fin.
como que siempre vemos a los indígenas como marginales, perdidos en remotas, cuando además de que están aquí, enriquecen nuestra vida. Y de eso se trata la fiesta de las culturas indígenas también. Por supuesto, además del apoyo, ¿no? Porque puedes ir, puedes conocer la cultura y, por supuesto, también puedes comprar. Hay talleres muy interesantes, por lo que estaba por ahí checando la información. Hay unos talleres que van sobre todo en relación al racismo, por ejemplo. Entonces es concientizar también a la gente, ¿no? Exactamente. Este año la fiesta se enmarca en una campaña de comunicación social que hacemos entre varias instituciones que se llama Encara el Racismo. Y por eso en la programación tenemos una barra para hablar de estos temas, para informar a la gente de cuáles son sus derechos, de a dónde acudir, si son discriminados, etcétera. Y sobre todo, en sí la fiesta es un gran aporte contra el racismo. ¿Por qué? Porque al valorar nuestra diversidad cultural, empezamos a ver a ese otro que tratamos, denigramos por una cuestión de prejuicios, a verlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Encara el Racismo. Además de estos talleres, también hay talleres, por ejemplo, de telar de cintura, ¿no? Wow. O de cómo hacer tus propias plantas medicinales, convertirlas en medicina. Pero también tenemos juego de pelota, por ejemplo, donde se dan talleres de cómo jugar con el juego de pelota. Y exactamente. Jugar. Ahí también está la inclusión. Se trata de que no nada más estés de espectador, sino que te involucres, ¿no? Que experimentes contigo mismo para conocer, sentir esta diversidad. Muy bien, entonces tenemos hasta el próximo 4 de septiembre, tenemos varios días para disfrutar de este evento. Si queremos información, porque es durante todo el día en el Zócalo capitalino, ¿no? Así es, empezamos a las 11 de la mañana y acaba a las 8 de la noche, empezó el sábado pasado, hoy martes, hasta el domingo 4, como bien dijiste, y toda la información, la programación de cada uno de los eventos que están sucediendo simultáneamente está en la página. Es secretaría.cdmx.gov.mx, me parece. Muy bien, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias, Natalia. Vamos a disfrutar de esta fiesta durante toda esta semana. Ale, vamos contigo.